Buen día, hermanos, ¿cómo están? Hoy continuamos con nuestra serie de predicaciones positivas. Estamos en el Evangelio según Lucas. Pido que vayan en sus Biblias a Lucas capítulo 6. Estamos terminando los últimos versículos. Lucas 6, desde el 46 hasta el 49. Lucas 6, 46 al 49. Dice así: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetus contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. El comentarista bíblico William Barclay cuenta la historia de unos marineros que trabajaban en una fragata pequeña, específicamente en un remolcador. Un remolcador es una embarcación muy pequeña, robusta, con un enorme motor exagerado, y sirve para remolcar barcos mucho más grandes, esos enormes transatlánticos. Y cuenta que en cierta ocasión, cuando remolcaron un enorme barco con un grueso cabo de acero, se levantó una tormenta en medio de esa travesía. El mar se agitó con fuerza y la tensión sobre el cabo de acero era cada vez mayor. Hasta que de repente el capitán gritó a los marineros que estaban ahí atrás, sobre la cubierta, una sola palabra: abajo. Y todos los marineros, sin cuestionar, sin discutir, sin demorarse, se tiraron inmediatamente al suelo. Y justo a tiempo, porque en ese instante el cabo de acero se soltó y pasó encima de ellos como un latigazo. Si aquellos marineros no hubieran obedecido la orden del capitán, el cabo de acero los había partido en dos literalmente. La lección que aprendieron aquellos marineros con esta experiencia es la siguiente: la obediencia debida puede salvar la vida. Y de eso se trata el pasaje de esta mañana. La obediencia a Dios evita la ruina. La obediencia a Dios evita la ruina. El pasaje de hoy nos muestra que la vida cristiana no se trata de una apariencia aparente, sino de una obediencia auténtica a la palabra de Dios. Esa que brota del corazón sincero, un corazón que fue transformado por el poder del Evangelio. El Señor pide que hagamos lo que Él dice, pero que lo hagamos de corazón. Dicho de otra manera, el cristianismo no es solo hacer lo correcto. El cristianismo tiene que ver con hacer lo correcto con el corazón correcto. Muchos viven una vida que parece cristiana, una vida igual a la de cualquier creyente. Pero Jesús dice que encontrarán una enorme sorpresa cuando llegue el día de la prueba. Todo lo que ellos creyeron, lo que construyeron en su vida, puede ser que se destruya de un momento a otro.
Jesús cierra este mensaje que inició en el versículo 20, que predicó en el lugar llano, dice Lucas. Es el mismo mensaje que también relata Mateo. Él dice el Sermón del Monte, probablemente estuvo en una altura y había un lugar llano, y ahí estuvo predicando y termina su mensaje comparando dos vidas cristianas. Lo hace a través de una metáfora, o sea, una parábola, y usa la figura de dos constructores y las casas que edificaron cada uno. Estas dos construcciones, estas dos casas, en realidad representan la vida de ambos constructores. Cada uno estaba construyendo su vida. Y ambos tenían algo en común y algo que los diferenciaba. Y precisamente eso que los diferenciaba fue lo que determinó que terminaban en distintos destinos. Y veamos primero lo que tenían en común. Pues los dos escucharon las mismas palabras, las mismas recomendaciones y las mismas advertencias. O sea, aquí se trata de dos personas que escucharon exactamente lo mismo. No es que una persona escuchó una cosa y la otra escuchó algo diferente. Ni siquiera es una cuestión de entendimiento, como si uno entendió y el otro no entendió lo que se le estaba diciendo. La palabra que se traduce como oye significa oír bien, oír con entendimiento. Jesús dijo, cualquiera que oye mis palabras, o sea, el que escuchó y entendió las palabras y las pone en práctica, es semejante a este constructor, y el que las oyó, el que las entiende y no pone en práctica, es semejante al otro. La diferencia entre estas dos personas, presentadas aquí como constructores, aparece a la hora de aplicar lo escuchado. Ahí está la diferencia. En que el primero puso en práctica las enseñanzas de Jesús y el otro no lo hizo. Ahora, lo que sorprende en todo esto es que el constructor que edificó sobre la tierra estaba completamente convencido de que su casa era tan buena como la de su vecino, que construyó sobre la roca. Pero la suya duró hasta la hora en que llegó la prueba final. Mientras no hubo viento, mientras no hubo tormenta, mientras las aguas no dieron con ímpetu, se sintió bastante confiado en lo que había construido. Y eso nos ayuda a entender que nosotros somos maestros del autoengaño y de la autodecepción. Llegamos al punto de creer que, y ese es el tema, el asunto que vamos a exponer a lo largo de esta mañana, que si uno conoce ciertas afirmaciones doctrinales correctas, como que la salvación es por gracia, no por obras, que es por medio de la fe en Cristo, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces, si yo conozco todo eso y lo repito como lorito, soy salvo. En otras palabras, hemos reducido la salvación a una simple afirmación doctrinal. Y todo aquel que afirma esas verdades hoy se le considera creyente. Dicen que un tal Richard Wurmbrand, de ascendencia judía, pero que se había convertido, era creyente, y fue torturado en las cárceles de Rumania por cuestiones de su fe. En una ocasión tuvo una conversación con Kent Hughes, un comentarista muy conocido también.
Y Wurmbrand le hizo la siguiente pregunta. ¿Tu iglesia es una iglesia que solo cree o una iglesia que vive lo que cree? Y hay una tremenda diferencia, hermanos. Las dos cosas no son iguales. Creer no es suficiente. Lo hemos dicho un montón de veces. Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. Nosotros muchas veces decimos creer, pero ni siquiera temblamos. De manera que tiene que haber algo más. Con solo creer no basta. Jesús precisamente trata de llevar a esta gente que le estaban escuchando a que entiendan que lo que conduce a la vida eterna no es simplemente creer doctrinas correctas. Miren, los fariseos tenían doctrinas correctas, pero no eran salvos. Y con esta metáfora Jesús trata de ilustrar exactamente eso. Uno de los constructores hizo una casa hermosa, pero sobre el cimiento correcto, y duró. Mientras el otro hizo una casa que solo se veía bien al pasar. Dicen los versículos 47 al 48 de Lucas capítulo 6, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Después habla del otro hombre, el que construyó sobre tierra nada más. El asunto es que ambos construyeron en el mismo lugar, eran vecinos. No es que uno construyó en un terreno rocoso y el otro en uno arenoso. No, ambos construyeron en el mismo terreno. La diferencia está en que uno cavó profundo, cavó hondo, hasta encontrar la roca, hasta encontrar lo sólido que pueda sostener una casa, y puso ahí su cimiento. El otro decidió construir simplemente sobre tierra. Ahora, ¿por qué habrá construido solamente sobre tierra? Probablemente lo hizo porque sale más barato, es menos trabajoso, o le apremiaba el tiempo, no sé. O simplemente consideró que las casas no necesitan de cimientos costosos. ¿Para qué invertir en algo sin importancia? Cuando se terminan las dos casas, ambas se veían exactamente igual de hermosas. Eran igual de estables, igual de seguras. Eran funcionales, ambas, hasta que fueron puestas a prueba, hasta que vino la tormenta y provocó una inundación. En el lenguaje bíblico, la tormenta muchas veces representa el juicio final. No siempre, pero sí lo hace. En ese caso, puede significar que dos vidas pueden verse exactamente iguales aquí sobre la tierra y seguir pareciéndose iguales hasta que llegue el juicio final. Pero también podemos sacar otra aplicación. La lluvia, las muchas aguas, los vientos, pueden representar también las circunstancias de la vida que ponen a prueba la fe verdadera de una persona. Miren, ¿qué pone a prueba la fe de una persona? A veces es la prosperidad, la fama, el buen nombre. Cuando una persona obtiene algo importante, se confía en eso, se envanece y abandona la fe cristiana, evidenciando que nunca fue verdaderamente creyente. En otras ocasiones,
es un novio inconverso, una novia inconversa, que pone a prueba la fe de alguien. Mire, hay ocasiones en donde de repente vemos a un joven, a una señorita, que simplemente pierde la cabeza por alguien que le interesa. Abandona su fe y va detrás de esa persona, sabiendo que la palabra de Dios prohíbe el yugo desigual. Esas son las muchas aguas, la tormenta. Otras veces son las ofertas de los falsos maestros, como vimos el domingo pasado. Lo mismo ocurrió en los tiempos de Jesús y de Pablo. Miren, queremos escuchar algo más. Dice Pablo en 1 Corintios 1:22, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Jesús dijo lo mismo en Mateo 12:38. La generación mala y adúltera demanda señal. Miren, a veces esa comezón de ver algún milagro, algo más, arrastra a una persona hacia falsos maestros y hacia falsas doctrinas. Y terminan literalmente abrazando doctrinas de demonios. Suena fuerte, pero no lo digo yo, lo dice la Biblia. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso pone a prueba nuestra fe. Recordemos que estas dos construcciones a las que Jesús hace referencia representan en realidad una comparación entre dos vidas. Por eso lo llevo a un plano bien práctico para entender de qué está hablando Jesús. Lo que establece la diferencia entre un creyente y otro es que el simple oidor de la palabra construye sobre la tierra, mientras el hacedor de la palabra construye sobre la roca. Por eso, pero esas dos vidas aquí en la iglesia se van a ver exactamente iguales. Ambas van a la iglesia, quizás asisten como miembros aquí en IBG, yo no sé, entre semana, los domingos. No se escandalicen, eso ocurre en todas las iglesias. Ambas ofrendan, oran, activan en algún ministerio. Ambas hicieron la misma profesión de fe. Ambas conocen y usan el mismo lenguaje evangélico. Ambos dicen frases como gloria a Dios, bendiciones, Dios te bendiga. Pero Jesús dice que, aunque parecen idénticas, una está sobre la roca y la otra sobre la tierra. Entonces, ¿cómo podemos diferenciarlos? Bueno, aunque lucen iguales por fuera, cuando observamos su trabajo, su círculo social, las páginas web que visitan, el contenido de sus redes sociales, alguna diferencia ya vamos a notar. ¿Y en qué radica la diferencia? Pues en que uno escuchó y comenzó a vivir lo que escuchó, el otro escuchó también el mismo mensaje, pero nunca puso en práctica aquello que escuchó. Es lo que reclama Jesús en el versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Miren, en pocos lugares de la Biblia encontramos palabras más serias, más sobrias, más pesadas que estas que están aquí al final del capítulo 6 de Lucas. Y es por las implicancias que tienen. Solo son comparables con Santiago, el pasaje que leyó nuestro hermano Freddy, y toca también el mismo punto. Y dice Santiago en capítulo 1:22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago habla de un autoengaño. ¿Cuál es ese autoengaño? Bueno, Jesús lo explica en Mateo capítulo 7, donde también aparece esta parábola de los 2 cimientos. Y pronuncia Jesús en el versículo 21,
justo antes de este pasaje de los dos cimientos, la frase que ya constriñó el corazón de millones de personas. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Ilustra la cruda verdad que marca la diferencia entre uno y otro, la obediencia a su palabra. Y quiero sacar algunas conclusiones de lo que dijo Jesús ahí. Primero, estas personas a las que Él se refiere, las que dirán, Señor, Señor, ambas estaban 100% convencidas a lo largo de su vida y hasta entrar en el tribunal de Cristo de que eran salvas. Estaban tan convencidas que cuando vieron a Jesucristo dijeron, Señor, Señor. Y el uno le dice, ahí están mis frutos. Yo prediqué en tu nombre, hice milagros en tu nombre, eché fuera demonios en tu nombre. Yo hice todo, siempre fui a la iglesia, canté, ofrendé, hice todo, las obras. Y hay una segunda cosa que llama poderosamente la atención. Jesús sigue y dice, muchos me dirán en aquel día. No dice algunos, no dice ni unos pocos, ni siquiera dice esos falsos maestros, no lo dice. Dice muchos, muchos me dirán en aquel día. Trasladémonos a ese escenario. Imaginémoslo. La persona trata de presentar sus obras como evidencia. Señor, ¿por qué no puedo entrar? Si yo prediqué en tu nombre, hice milagros en tu nombre, eché fuera demonios en tu nombre. Hice todo lo correcto. Hice mi devocional, canté completo. Ahora imaginémonos lo que Jesús le podría responder. Tu problema es que mientras ibas a la iglesia y escuchabas mi mensaje, mientras asistías a tu grupo entre semana, mientras escuchabas cómo se debe vivir como esposo, como esposa, mientras ibas al grupo de jóvenes, mientras escuchabas mi palabra, durante todo ese tiempo pensaste en tu interior que decir amén a la doctrina correcta, cantar y asistir a los cultos era suficiente para entrar en mi presencia. Ahora te digo que te autoengañaste. Nunca te conocí. Sí te vi en la iglesia, los días de reunión, pero no te vi obedeciendo mi palabra entre semana, en tu casa, en tu trabajo, en tu facultad. Apártate de mí, hacedor de maldad. John Scott, comentando este texto, hace algunas observaciones breves, pero muy profundas. Él dice que esta confesión, Señor, Señor, nos revela cuatro cosas que fácilmente pueden llevar a alguien al autoengaño. Primero, dice que es una confesión respetuosa. Le llaman Señor, no simplemente maestro. Segundo, es ortodoxa, porque afirma el señorío de Cristo. Tercero, es ferviente. Dicen, Señor, Señor. La repetición añade énfasis, intensidad, pasión. Y en cuarto lugar, es pública. En tu nombre predicábamos. Es una confesión respetuosa, ortodoxa, ferviente y pública. Y aún así no califican para entrar en el reino. Entonces, ¿cómo identificamos a un verdadero creyente? ¿Qué le identifica? Es difícil. Hoy en día tenemos muchísima dificultad para identificarlo. Y es mucho más difícil que en épocas anteriores.
Hoy cuesta muy poco ser considerado cristiano. En el pasado, cuando sufrían persecuciones por causa de la fe, era mucho más fácil identificarlo. Hoy es fácil ser culturalmente evangélico. Sin embargo, lo que califica para entrar al reino no es ser culturalmente evangélico, sino espiritualmente. Que mi alma haya sido transformada por el mensaje del evangelio. Lamentablemente, eso es fácil de imitar hoy. Muy fácil. De hecho, miren, podríamos abrir un curso, así por módulos, que duren 2 meses, 8 semanas cada uno, cada módulo, para aprender cómo adquirir cultura evangélica. Y nadie notaría la diferencia entre los graduados de ese curso y los verdaderos creyentes. Vamos a imaginarnos un poco un curso así. ¿Qué podríamos enseñar? Bueno, comenzaríamos enseñando cómo hablan los cristianos. Por ejemplo, le enseñaríamos que cuando alguien te pregunta por tu negocio, tenés que responder, sí, hermano, todo lo encomiendo al Señor. Cuando alguien menciona algo espiritual, tenés que decir, amén. Cuando hagas algo, aclara siempre que es para la gloria de Dios. Y si se habla del pecado, asegúrate de decir, sí, hermano, yo soy el peor de los pecadores. Después enseñaríamos sobre la manera de vestir. Tu vestuario vamos a tener que cambiar un poquitito. Bueno, por lo menos los domingos. El resto de la semana podés exhibir sensualidad. Pero para los días de culto, asegúrate de cambiar tu vestimenta. Después enseñaríamos sobre lo espiritual. Eso sí que es importante, tenés que aceptar a Jesús en tu corazón. Arrepentimiento, no, eso se usaba antes, eso hoy ya es obsoleto. Ahora simplemente recibe a Cristo en tu corazón. Y eso sí, memoriza el año, el mes, el día y la hora. Por si alguien te pregunta después. Ahora sí, algunos pecados escandalosos tenés que abandonar. Si te emborrachabas, bueno, eso no tenés que hacer más. Si usabas drogas, eso tampoco. Si tenía 2 novias, no, deja una y quédate con una. Y sabes que la gente va a decir, ¿cómo cambió esa persona? ¿Qué cambiada está? Después no hay mayor problema. Puedes seguir consumiendo basura de televisión, llenar tu mente de obscenidades, vulgaridad, violencia. Porque al fin y al cabo todo el mundo sabe que hoy ya no se puede vivir sin eso, está en medio de nosotros. Y por último, no olvides de bautizarte como adulto. Eso sí tenés que hacer. Porque una vez bautizado, ya estás adentro. Interesante, ¿no? Pero ¿saben hasta cuándo va a durar ese creyente que fabricamos? Y eso me hizo acordar de algunos discipulados que yo hice antes y me dio vergüenza. ¿Saben hasta cuándo va a durar? Hasta que llegue el día de la tormenta. Hasta ahí. Hasta que suban las aguas y den con ímpetu contra su cimiento de fe. Y no va a encontrar. Y va a barrer la casa. Va a durar solo hasta el día de juicio. Y conste que todo lo que mencioné en ese supuesto curso no está mal que se ponga en práctica. Todo es correcto. Se asume que así se comportan los creyentes. Miren, el autor Justo González en su libro La historia de la iglesia relata cómo el cristianismo llegó a Sudamérica y Centroamérica. Y dice que los sacerdotes siguieron a los conquistadores y predicaron a los pueblos originarios. Esos sacerdotes
eran personas de buen corazón, que se sacrificaron, se esmeraron en cristianizar a los pueblos conquistados. Una muestra tenemos aquí con nuestras ruinas jesuíticas. Y si nos vamos ahí, los que ya se fueron van a ver que hicieron un gran trabajo respetable. Pero después vinieron los bandeirantes, saquearon los asentamientos, las reducciones, empezaron a matar personas, robaron, destruyeron todo. ¿Y qué pasó con los pueblos originarios? Volvieron al monte y siguieron con su costumbre ancestral. No pasó nada. Hoy quedan solo ruinas como recuerdo de aquello. Si miramos nuestras iglesias evangélicas, encontramos algo parecido. Muchas vidas solamente se cristianizaron. Después, cuando vinieron las pruebas, se derrumbaron. Volvieron a su vida anterior y hoy quedan solo ruinas. Personas individuales, familias enteras. Hermanos, si tu conducta cristiana no brota automáticamente del corazón regenerado, solo es autoengaño. Hermanos, no puede ser que mi salvación le haya costado a Jesús su vida en la cruz y a mí no me cueste nada vivir para Él. No es lógico. No entra en ninguna mente humana que alguien entregue su vida para salvarme y a mí ni siquiera me cueste la obediencia a su palabra. Pero hoy se prefiere culturalizar la fe evangélica. ¿Por qué? Nadie quiere vivir un estándar de vida tan exigente. Nadie quiere ese estilo de vida cristiano. Nadie quiere ser llamado fanático. Nadie quiere ser llamado estrecho de mente. Nadie quiere quedarse solo entre los amigos. No los queremos perder, los amigos del mundo, ni la aceptación del mundo. Quedan pocos creyentes como Atanasio. ¿Quién fue Atanasio? Pues en los años 300 después de Cristo hubo una controversia acerca de la divinidad de Cristo. Había una discusión de que si Jesús verdaderamente era Dios o no. Y entró fuertemente la herejía que decía que Jesús no era Dios. Atanasio se convirtió entonces en la gran fuerza de contención contra la herejía, esa que enseñaba que Jesús no era Dios. Y dicen que un día vinieron a hablarle a algunos amigos y le dijeron: Atanasio, renuncia ya a tu doctrina, no te vayas a aferrar ahí. El mundo entero está en tu contra. Y Atanasio respondió: pues entonces será Atanasio contra el mundo. Así de sencillo. Y te pregunto, si tenés que quedarte solo, ¿te quedarás solo por amor de Cristo? Si implica enfrentar a tu mundo donde vos te moves, tu familia, tu trabajo, tu colegio, tu facultad, ¿lo harías? ¿Cuál es tu estándar de vida? ¿El mundo, la sociedad, tus amigos? ¿O lo es Cristo bajo cualquier circunstancia? Ahora, si no es Cristo, déjame decirte que también te puedo decir: ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Dietrich Bonhoeffer, un pastor luterano de la Alemania de Hitler, que ciertamente pagó con su vida por su fe, escribió en su libro El costo del discipulado a lo que él llama la gracia barata. Y escuchen cómo él la define. La gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento, bautismo sin disciplina de iglesia, comunión sin confesión de pecados, la
absolución de pecados sin arrepentimientos y no tomar la cruz cada día y seguir a Cristo. Eso es lo que él llama gracia barata. Hermanos, y esa es la razón por la que hoy tenemos tantas personas abrazando la fe evangélica, mientras sus estilos de vida pública permanecen intactos, sin transformación alguna. Y aún así muchos creen que sí hubo conversión. Vivimos en una cultura y un país donde la fe evangélica está de moda. Miren, muchos piensan que construir sobre la roca significa tener buena doctrina. Y sí, es cierto, hay que tener buena doctrina. No se puede construir sobre la roca sin tener buena doctrina. Otros creen que construir sobre tierra significa tener mala doctrina. Y también es cierto. Si se construye sobre una doctrina falsa, se edifica sobre tierra. Pero Jesús no está hablando de doctrina en este pasaje. Él dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. Aquí tenemos una sola doctrina, la palabra de Dios. Un solo maestro y dos oidores. Ambos escuchan exactamente la misma buena doctrina, enseñada por el mejor de los maestros. La diferencia está en que uno la pone en práctica y el otro no. Aquí no se trata de doctrina, sino de vivencia, de obediencia práctica. Él no dijo el que oye mis palabras y las cree, sino que oye mis palabras y las hace. En la narración, ambos constructores escucharon las mismas palabras. La diferencia no estuvo en la doctrina, sino en la práctica. La diferencia estuvo en la obediencia versus la desobediencia. Eso determinó el destino final de cada uno. La buena doctrina por sí sola no salva. Los fariseos tenían la doctrina correcta. Ellos tenían la ley que Dios mismo le había dado. Y aún así fueron condenados. Su problema no fue la doctrina, sino la praxis. Tenían buena doctrina, mala práctica. Ahí está el problema. Tus palabras no te salvan, tu doctrina tampoco, y mucho menos tus obras. Entonces, ¿qué es lo que salva? Pues te salva la roca, te salva Cristo. Y tu obediencia evidencia de que realmente sos creyente. Esa es la diferencia. En Juan 15:5 dice Jesús, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ese fruto del que hablamos el domingo pasado, lo que estuvieron se van a acordar, es la evidencia de que alguien está sobre la roca, de que está en Cristo y permanece en Cristo. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? En Isaías 29:13 dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Los labios por un lado y el corazón por otro lado. Los labios sí están en Cristo, pero el corazón no está en Cristo. Se puede fingir un comportamiento. Incluso podríamos entrenar a personas a imitar un comportamiento cristiano, como ilustré hace rato. Pero lo que nadie puede fingir delante de Cristo en el día del juicio final es lo que hay en su corazón. Escuchen lo que dice Mateo 21:28 al 30. Aquí Jesús le está hablando a los sacerdotes y a los ancianos de Israel. Él le dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue.
Y acercándose al otro, le dijo la misma manera: ve a trabajar en mi viña, ¿verdad? Y respondió él y dijo: sí, Señor, voy. Y no se fue. En esta parábola, el primer hijo representa ciertamente a los gentiles y el segundo a los judíos. Los judíos, los gentiles, no creían en Dios, pero terminaron creyendo en Cristo. Y los judíos, que siempre habían tenido los profetas, las escrituras, terminaron rechazando a Cristo. Y Jesús después pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Y ellos respondieron: el primero. O sea, el que dijo no, pero sí se fue. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos primero estaban en desobediencia, rechazaban a Dios, pero terminaron creyendo. Mientras los sacerdotes tenían la ley, pero nunca obedecieron. ¿Cuál fue la diferencia? La obediencia. Es la obediencia versus la desobediencia. Si leemos la historia de la iglesia, nos damos cuenta que en ninguna época el estándar de vida cristiana se rebajó tanto como hoy en día. El estilo de vida del supuesto creyente que hoy se tiene difiere mucho del estilo de vida del incrédulo. No difiere en cómo gasta su dinero, no difiere en cómo vive, no difiere en la cantidad de divorcios, no difiere en la inmoralidad sexual, y no importa en qué área lo comparamos, ambos estilos de vida son prácticamente iguales, tristemente. Y uno se pregunta, entonces, Cristo, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hace Cristo en una persona? Pues es radical. El gran problema es que tenemos muy pocas conversiones genuinas. Y me gustó una definición de Miguel Núñez sobre lo que es un cristiano. Dice así: un cristiano es alguien que ha sido comprado por la sangre de Cristo y regenerado por el Espíritu Santo y cuya vida exhibe evidencias claras de transformación en su mente, su corazón, sus emociones y su voluntad. Y miren, cuando Dios, a quien ni los cielos pueden contener, viene a morar dentro de alguien, esa vida nunca permanece igual. No hay nada que Dios no toque mediante el Espíritu Santo cuando viene a morar dentro de una persona. Un creyente verdadero exhibe evidencias claras de transformación. Ya no piensa igual, ya no habla igual, ya no se viste igual, ya no celebra igual que el mundo, porque entendió el estándar de vida de Dios. Y le brota del corazón. Dejó de ser un creyente nominal. Miren, en uno de los congresos mundiales de evangelización que organizó una organización que se llama Pacto de Lausana, que ciertamente es una organización interdoctrinal un poco dudosa, pero con todo eso ellos redactaron una declaración sobre lo que es un cristiano nominal. Vamos a decir, un cristiano que construye sobre tierra y que no es salvo. Y estas fueron sus conclusiones. Primero, el cristiano nominal es alguien que asiste regularmente a la iglesia, adora devotamente, pero no tiene una relación personal con Jesucristo. Segundo, creyente nominal es alguien que asiste regularmente por razones meramente culturales. Tercero, es alguien que solo asiste en ocasiones especiales, como
Semana Santa, Navidad, boda, bautismo, etc. Cuarto, uno nominal es alguien que rara vez asiste, pero mantiene una relación con una iglesia por razones emocionales, familiares, etc. Y quinto, es alguien que no tiene ninguna relación con ninguna iglesia, nunca asiste, pero dice creer en el Dios de la Biblia. Tremendo, ¿eh? Alguien así puede ir a la condenación con toda su devoción intacta. Los fariseos también iban regularmente al templo, adoraban devotamente, al menos en lo externo, pero no eran salvos. Pues el hombre que construyó sobre la tierra representa a todos los tipos de cristianos nominales. Estos son los que dirán, Señor, Señor, y Jesús les dará la espalda. ¿Por qué? Porque cambiaron la cruz de Cristo por otra cruz. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Lastimosamente, ese mensaje desapareció prácticamente en muchas iglesias, muchos círculos evangélicos. Hoy solo se enseña que tenés que recibir a Cristo y ya está. No se habla de arrepentimiento genuino, que es el que produce verdaderamente el cambio en la vida de alguien. Hoy como que no hace falta cambiar tanto. Solo tenés que recibir a Cristo y seguir con tu vida. Hermanos, hace más de 30 años estoy activamente en la fe. Y todavía me doy cuenta, tengo muchísimas cosas que cambiar en mi vida. Lo que tenemos hoy es una nueva cruz. Hoy entra un inconverso y solo se le dice que tenés que recibir a Cristo sin cambiar mucho tu vida. Nos apuramos en hacerle creer a alguien que ya es salvo cuando a lo mejor sigue perdido. Tozer, en su libro titulado El hombre morada de Dios, tiene un título llamado La vieja cruz y la nueva cruz. Escuchen cómo describe la nueva cruz que hoy se predica. Dice, la nueva cruz fomenta el trato evangelístico completamente distinto. El evangelista no demanda negación propia, ni renuncia a la vieja vida antes de recibir la nueva. En lugar de contrastar el evangelio con el mundo, intenta mostrar sus similitudes. Busca agradar al público, demostrando que el cristianismo no tiene demandas desagradables. Más bien ofrece lo mismo que el mundo ofrece, solo en versión cristiana. Y eso es exactamente lo que vemos hoy. Se hacen conciertos cristianos con el mismo ritmo de la música mundana, se usan luces psicodélicas y humo en el escenario, mientras los creyentes bailan al son de algunas palabras bíblicas. Sigo leyendo. Dice Tozer, la nueva cruz no mata al pecador, no le dice que está muerto en sus pecados. Simplemente lo redirige, le ayuda a vivir una vida más limpia y más feliz, preservando su autoestima. Al hombre egoísta se le dice, ven y jacta tu egoísmo en el Señor. Al amante de los placeres se le dice, ven y disfruta tus placeres cristianos. El mensaje cristiano ha sido aguado y desvirtuado para hacerlo aceptable al mundo. Luego concluye, y estoy muy de acuerdo con él, la filosofía
detrás de esto puede ser sincera. Así como fue sincera la intención de los sacerdotes que vinieron detrás de los conquistadores. Pero dice él, su sinceridad no excusa su falsedad. Sigue siendo falso. Y dice que esa filosofía es falsa porque está ciega. Son ciegos guiadores de ciegos. Nunca comprendieron cuál es el verdadero significado de la cruz. Luego describe al hombre crucificado. Dice que el que fue crucificado junto a Cristo y que está sobre la roca, solo puede mirar en una dirección. No puede mirar atrás y le es muy difícil mirar hacia los costados. Se caracteriza por mirar en una sola dirección, a donde está su Dios. Lastimosamente casi no lo vemos hoy. Hay pocas vidas sacrificadas. Por eso tenemos que preguntarnos a manera de reflexión, ¿dónde estoy yo? ¿Sobre qué construyo mi vida? ¿Estoy sobre la roca? ¿Estoy en Cristo? ¿O simplemente estoy construyendo sobre tierra? Y no nos apuremos a creer que estamos sobre la roca. Porque obviamente ninguno de nosotros por defecto va a pensar de buena primera que estuvo construyendo sobre tierra. Fácilmente podemos creer que estamos sobre la roca cuando no es así. Tenemos que abrir nuestros ojos, ponernos en una posición neutral delante de Dios para que Él nos muestre dónde realmente estamos. Porque muchas veces ocurre que una persona entra en un ambiente evangélico o se casa con una mujer evangélica o uno de los cónyuges se convierte y de repente el otro comienza a adoptar una cultura cristiana. Imita el lenguaje, las costumbres, los estilos de vida cristiana. Y todo termina en una supuesta conversión, que no es un cristianismo verdadero, sino cristianismo copiado. Y quiero hacer una reflexión final mediante un poema breve. Probablemente algunos lo conozcan. Es muy revelador. Dice que en la famosa catedral de Lübeck, en Alemania, que fue construida alrededor del año 1176, hay un poema anónimo, que es un llamado a la coherencia entre la fe que se profesa y la vida que se vive. El poema traducido dice así: me llamas Señor y no me obedeces. Me llamas luz y no me ves. Me llamas camino y no me caminas. Me llamas vida y no me vives. Me llamas sabio y no me sigues. Me llamas hermoso y no me amas. Me llamas rico y no me pides. Me llamas eterno y no me buscas. Me llamas misericordioso y no confías en mí. Me llamas noble y no me sirves. Me llamas poderoso y no me honras. Me llamas justo y no me temes. Si te condeno, no me culpes. Palabras muy serias, ¿no? Si te condeno, no me culpes. De palabras dijiste todo lo correcto que tenías que decir, pero hiciste lo incorrecto. En conclusión, a la hora de condenación, no me culpes. Fue por tu desobediencia a mi voluntad. Hermanos, no podemos jugar a la fe cristiana, a la fe evangélica. No podemos sentirnos cómodos si nuestro estilo de vida, en líneas generales, es muy similar al de una persona inconversa. Esos dos estilos de vida deben ser radicalmente opuestos. Deben ser opuestos en valores, opuestos en visión, en búsqueda, en deseos, en placeres, en diversión, en celebraciones.
en conversaciones y en vestimenta. ¿Por qué? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Cuando yo no tenía a Cristo, hermanos, yo era tinieblas. No es que simplemente estaba en tinieblas. Cuesta aceptarlo, pero en Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Es imposible que una persona que es luz espiritual y una persona que es oscuridad espiritual se vean tan similares. No puede ser que la luz no evidencie nada de lo malo que hay en la oscuridad y la penumbra. La verdadera luz sin falta lo hace. Lo hace por defecto, es su esencia. Uno enciende la luz y muestra lo que hay. Y si no, no es luz. Miren, le escuché decir en una entrevista a un famoso cantante de música cristiana, Jesús Adrián Romero, no le quiero difamar, pero simplemente advertir algo. Y él dijo lo siguiente: vivir la vida cristiana no es fácil. Lo compartí con un hermano y le dije, fingir la vida cristiana no es fácil. Porque el que es cristiano, el que es creyente, es luz, lo es, no lo finge, no le cuesta serlo, lo es. Vive gozoso en la certeza de su salvación eterna. Pero ese tipo de declaraciones solamente producen dos reacciones. La primera es de tristeza, porque una persona así realmente no entiende la cruz, ni entiende la salvación, ni lo que significa verdaderamente ser salvo. La segunda reacción es casi como una reacción de ofensa. ¿Por qué? Porque si mi Señor, mi Dios Salvador, el Creador, el Sustentador del universo, dio su vida por mí, derramó su sangre por algo que no estaba obligado de hacer, lo hizo solamente por amor, y aún así el sacrificio de obedecer me parece demasiado difícil, entonces no entiendo la cruz. No entiendo la salvación. Una vez pagado el precio de nuestros pecados en la cruz, tú y yo deberíamos estar dispuestos al sacrificio más elevado si es que tiene que ver con Dios, y aún así considerarlo demasiado poco. Esa debería ser nuestra respuesta, si verdaderamente estamos sobre la roca, si edificamos nuestra vida sobre la roca. Por eso, hermanos, cavemos hondo. Si no estamos seguros en dónde está asentada nuestra vida, cavemos hasta llegar a la roca firme, hasta llegar a Cristo, sin escatimar recursos ni sacrificios. Únicamente así nuestra vida va a estar segura para toda la eternidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Padre, que es tan dura, que nos confronta, Padre, y no logramos entender cómo tú viniste a este mundo para entregar tu vida por nosotros, Padre. Entregarte en una vida en obediencia para glorificar al Padre y para salvarnos a nosotros. Padre, estoy seguro que no lo dimensionamos en todo momento de nuestra vida. Te pido que nos ayudes a hacerlo, que podamos dimensionar de qué es lo que somos cuando somos hijos tuyos, y que esa obediencia que tú pides realmente brote de nuestro corazón.
porque no es difícil, Padre. Ligera es mi carga, dijiste. Y es cierto, solamente produce gozo a nuestro corazón. Padre, ayúdanos a caminar en tu verdad, obedecerla y seguir tus pasos. En nombre de Cristo Jesús te hablo. Amén.